Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo poderosamente, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de sentirse hermoso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar viviendo poderosamente, así como tú siempre estás viviendo poderosamente. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo poderosamente, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de sentirse hermoso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar viviendo poderosamente, así como tú siempre estás viviendo poderosamente. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú.
Y ahora que tú siempre estás viviendo poderosamente, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de sentirse hermoso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar viviendo poderosamente, así como tú siempre estás viviendo poderosamente. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo poderosamente, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de sentirse hermoso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar viviendo poderosamente, así como tú siempre estás viviendo poderosamente. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo poderosamente, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de sentirse hermoso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú.
Te debe de gustar mucho siempre estar viviendo poderosamente, así como tú siempre estás viviendo poderosamente. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo poderosamente, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de sentirse hermoso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar viviendo poderosamente, así como tú siempre estás viviendo poderosamente. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Me gusta mucho ver que la fuente de todo lo que es me ama mucho y siempre me está permitiendo vivir experiencias que están llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser grandioso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Y ahora que tú siempre estás viviendo poderosamente, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de sentirse hermoso siempre estar viviendo poderosamente, así como tú. Te debe de gustar mucho siempre estar viviendo poderosamente, así como tú siempre estás viviendo poderosamente. Dime, ¿cuáles son los pasos para siempre estar viviendo poderosamente, así como tú? Debe de ser muy divertido siempre estar viviendo poderosamente, así como tú.